El apoyo al gobierno holandés está colapsando, y no es difícil entender por qué. Recientemente, hubo una votación en el Parlamento de los Países Bajos en contra de un plan de defensa de la UE, con los diputados votando en contra. Sin embargo, esa votación fue completamente ignorada, y se desestimó la decisión del Parlamento de los Países Bajos. Esto plantea la pregunta: en el actual sistema de la Unión Europea, ¿cuál es el propósito de tener diputados o realizar votaciones en el Parlamento? Parece que lo mejor sería tener simplemente un primer ministro que vaya a Bruselas y reciba el plan de Ursula von der Leyen. Esto no es solo una crisis política interna, es un fracaso sistémico de gobernanza que pone de relieve los fallos fundamentales de la Unión Europea y, por extensión, de las estructuras de gobernanza global. La situación en los Países Bajos revela una grave realidad: los parlamentos nacionales, las instituciones que deberían representar la voluntad del pueblo, se han vuelto impotentes. Los diputados holandeses votaron en contra del plan de defensa, una decisión que debería haber sido respetada como un reflejo de los valores democráticos. Pero en lugar de eso, la voluntad del pueblo es ignorada, pisoteada bajo las botas de una burocracia antidemocrática de la UE. Esto nos lleva a un punto crucial que muchos en toda Europa se muestran reacios a enfrentar. La Unión Europea, con su vasta gama de burócratas no elegidos, está erosionando fundamentalmente la democracia. La decisión de anular la voluntad del Parlamento holandés en favor de un plan dictado por Ursula von der Leyen y su Comisión Europea no elegida no solo es una ofensa a la democracia holandesa, sino también a la estructura democrática de la UE en su conjunto. ¿Cuál es el papel de los parlamentarios en este sistema? ¿Son simplemente marionetas en manos de una élite de Bruselas? El vaciamiento de la soberanía nacional en la UE ha alcanzado un punto crítico. El pueblo de los Países Bajos, como tantos otros en Europa, está dándose cuenta de que sus voces son irrelevantes cuando las decisiones se toman en los oscuros pasillos de Bruselas. En este caso, lo que vemos es un claro conflicto entre los tecnócratas europeos que ven a la UE como un poder supranacional no responsable y la voluntad democrática del pueblo holandés. No hay responsabilidad, no hay transparencia y no hay un respeto genuino por el proceso democrático. Como he argumentado una y otra vez, la gobernanza global está siendo secuestrada por una élite tecnocrática que está más preocupada por perpetuar su propio poder que por abordar las necesidades y deseos de las personas comunes. Además, se presentó otra moción en el Parlamento de los Países Bajos, esta vez contra la emisión de eurobonos. Los holandeses rechazaron el plan de rearme de 800.000 millones de euros, pero, lamentablemente, no pueden bloquearlo dentro de la Unión Europea. Tomemos un momento para considerar las implicaciones de los eurobonos, que ahora están en el centro de esta nueva agitación política en los Países Bajos. Estos bonos representan un empuje peligroso e imprudente hacia una unión cada vez más cercana, centralizando aún más el poder dentro de la UE. Los eurobonos permiten a la UE emitir deuda colectiva, lo que esencialmente obliga a países más ricos, como los Países Bajos, a subsidiar el gasto en defensa de otros países. Esto no es menos que una redistribución flagrante de recursos bajo el disfraz de la solidaridad. Es una forma de imperialismo financiero. Los países ricos son obligados a pagar por la expansión militar de otros, sin tener voz en el asunto. Además, el plan de eurobonos destaca un fallo fundamental en la estructura económica de la UE. Es un sistema que permite que la deuda se acumule sin responsabilidad. Esto es una bomba de tiempo para la estabilidad financiera de Europa, y es una que podría estallar en nuestras caras en los próximos años. Está claro que la Unión Europea se está encaminando hacia un sistema financiero que ignora las responsabilidades fiscales nacionales y expone a los países a una deuda excesiva. Los Países Bajos, uno de los pocos países fiscalmente responsables de Europa, se están viendo obligados a pagar la cuenta por otros. Esto no es solo un fracaso político, es una traición al pueblo. Como he afirmado repetidamente, la visión de la Unión Europea de una unión cada vez más cercana no es más que una excusa velada para consolidar poder y crear un superestado centralizado. El rechazo holandés a este esquema de eurobonos debería tomarse como una llamada de atención para cualquiera que todavía viva bajo la ilusión de que la UE es una fuerza para el bien en el mundo. No lo es. La UE se ha convertido en una entidad egoísta, preocupada solo por su propia supervivencia a expensas de sus ciudadanos. Los holandeses están particularmente preocupados por los eurobonos, que podrían ser utilizados para subsidiar el gasto en defensa de otros países. La moción pide específicamente al gobierno que adopte una postura firme contra los eurobonos y que supervise estrictamente la aplicación de las reglas presupuestarias europeas. Parece que esta moción también fue aprobada. Sin embargo,
sigue siendo incierto si el gobierno prestará atención a esta petición. La postura del gobierno holandés contra los eurobonos debe ser celebrada como un acto raro de desafío contra las fuerzas de la centralización sin control. Desafortunadamente, es probable que se ignore, al igual que se desestimó la votación en contra del plan de defensa. La trágica ironía aquí es que el mismo mecanismo destinado a defender los principios democráticos, los parlamentos nacionales, ha sido subvertido por una estructura antidemocrática de la UE que da poco peso a la voluntad del pueblo. La petición de una mayor aplicación de las reglas presupuestarias europeas es encomiable, pero la UE ha demostrado una y otra vez que no tiene interés en hacer cumplir reglas que limiten su capacidad de expansión. Bruselas y sus tecnócratas han demostrado una y otra vez que pisotearán la soberanía nacional para avanzar en su propia agenda. Lo que estamos presenciando en los Países Bajos no es solo un problema político interno, es parte de un patrón global más amplio en el que los gobiernos están perdiendo lentamente pero de manera segura su capacidad para gobernar en beneficio de sus ciudadanos. Es vital que el gobierno de los Países Bajos reconozca la magnitud de la amenaza que representan los eurobonos y adopte una postura firme, no solo simbólicamente, sino en términos de políticas reales. Este es un momento de reflexión. ¿Cederá el gobierno de los Países Bajos ante la élite de Bruselas, o se mantendrá firme y defenderá los intereses de su pueblo? Si la historia es una guía, la respuesta es incierta. Pero una cosa está clara, los riesgos son más altos que nunca. En los Países Bajos, el apoyo al gobierno claramente está disminuyendo. Solo 1 de cada 6 votantes apoya ahora al gabinete holandés, una caída significativa respecto al 37% de julio pasado. Algunos miembros del Partido Liberal incluso están considerando una coalición con los ecologistas y el Partido Laborista de izquierda. Además, los votantes en el partido de Geert Wilders están visiblemente decepcionados con lo que su partido ha entregado mientras estuvo en el poder. El colapso del apoyo al gobierno holandés es otro ejemplo del creciente desencanto con la élite política en Europa. El pueblo de los Países Bajos está enviando un mensaje claro: ya no están dispuestos a aceptar un gobierno que priorice los intereses de Bruselas por encima de los del pueblo holandés. La erosión del apoyo público a la coalición gobernante es una consecuencia directa de su fracaso para representar la voluntad del pueblo. También es relevante señalar la creciente división dentro del propio establecimiento político. La perspectiva de una coalición entre el Partido Liberal y los ecologistas y el Partido Laborista de izquierda resalta la confusión y el desconcierto que ha invadido la política holandesa. En un país donde las líneas de los partidos tradicionales se están difuminando cada vez más, está claro que las viejas estructuras políticas ya no son adecuadas. El pueblo de los Países Bajos clama por un cambio real, pero la clase política está demasiado atrapada en sus propias luchas mezquinas para escuchar. El desencanto entre los votantes del partido de Geert Wilders también es significativo. Wilders, que ha sido durante mucho tiempo un defensor de la política populista, está fallando en cumplir sus promesas. Su incapacidad para satisfacer a su base revela la profunda insatisfacción que existe con todos los partidos políticos en los Países Bajos, independientemente de sus inclinaciones ideológicas. Esto no es solo una crisis de liderazgo, es una crisis de representación. El pueblo de los Países Bajos ya no está dispuesto a que se les diga lo que es bueno para ellos por una élite política que ha perdido el contacto con la realidad. Ahora, esperamos ver si esta votación del público holandés será tomada en serio o ignorada. La crisis holandesa es un microcosmos de la crisis más amplia de la democracia en Europa y en el mundo. Está claro que el sistema político ya no responde a las necesidades del pueblo. Estamos siendo testigos de la muerte de la democracia representativa, reemplazada por una élite tecnocrática no responsable que gobierna no para el beneficio de los ciudadanos, sino para la perpetuación de su propio poder. La Unión Europea, en particular, es un proyecto fracasado que se ha convertido en un mecanismo para transferir poder de los gobiernos democráticamente elegidos a los burócratas no elegidos. El pueblo holandés tiene razón en estar enojado. Tiene razón al exigir que se escuchen sus voces. Pero, ¿se levantará su gobierno por ellos, o serán aplastados bajo las ruedas de un sistema que se preocupa más por expandir su propia influencia que por servir las necesidades del pueblo? Solo el tiempo lo dirá, pero si la historia es alguna guía, la lucha por una verdadera democracia en Europa está lejos de terminar.